En el marco de la celebración del Bicentenario, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica presenta Perspectivas, Democracia Bicentenaria, que tiene como objetivo exponer ante nuestros agremiados y la población en general a los candidatos a la presidencia de la República, desde su perfil y visión política. Nuestro compromiso nos lleva a entregarles esta edición de Perspectivas. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un espacio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación dedicado a esta Costa Rica en Bicentenario. La idea es presentarles a ustedes un proyecto donde les presentemos los candidatos hacia la presidencia de la República en el 2022, en este 2022. Así que nos recibe en su casa don Federico Malavasi. Muchas gracias. Don Federico, ¿cómo está? Gracias a ustedes y gracias al Colegio de Periodistas. Me parece una labor muy interesante esto de permitir que la gente conozca a quienes nos postulamos o nos atrevemos a pedir el voto. Qué valientes. Sí, no había tomado en cuenta, a pesar de que lleva uno tanto las cifras de la Constitución de la República, de que sería la elección del Bicentenario. Así es. ¿Verdad? El mundo político está un poco convulso, entonces uno a veces no toma nota de estas cosas. Yo le llevo la cuenta a la Constitución y le llevo la cuenta a otras cosas y no me percataba. Es también un honor estar en el Bicentenario sometiéndose al escrutinio popular y pidiéndole a la gente que aprecie, digamos, la propuesta que uno está haciendo. Cuénteme dónde nació y cómo fueron esos primeros pasos de infancia de don Federico. Yo nací en la Clínica Montealegre en Tres Ríos, cerquita de la calle Real, cuando todavía nacía gente en Tres Ríos. Tres Ríos está en el cantón de La Unión y está en la provincia de Cartago. Es casi equidistante entre San José y Cartago. La gente tiene allí un talante especial. Somos pilaricos, pero muy devotos de la Virgen de los Ángeles. Así es que le queda muy cerquita. Sí, normalmente se hace peregrinación o romería. Yo, siguiendo a mis padres, era el hijo mayor, viví en diversos lugares hasta que mis padres compraron o hicieron una casa en San Pedro. Para cuando yo tenía 7 años fuimos a vivir a esa casa. O sea que hasta los 6 años estuve viviendo en Tres Ríos, en San Diego, un poquito en Montes de Oca y luego nuevamente en Tres Ríos. Tengo muy gratos recuerdos, porque como hasta los 6 años logré estar con mi abuela paterna, doña Ninfa. Tengo muy gratos recuerdos de ella, muy buenos recuerdos, pero también como nieto mayor por el otro lado de mis abuelos maternos, don Bernardo y doña Juana, que influyeron mucho en mi primera, digamos, infancia. Y luego eran estación obligada, fines de semana, vacaciones. Yo me iba a estar mucho con mis abuelos paternos. Ahí dormía o al lado de ellos, en la cama, a la par de la cama de ellos, me ponían ahí un colchoncillo, o en un cuarto de mis tías, ¿verdad? Cuando alguna de ellas no estaba. Allí pasaba temporadas porque acompañaba mucho a mi abuelo a las finquillas, ¿verdad? ¿Cómo fue esa transición de la infancia? Porque usted estudió en el Calasanz, inmediatamente después hizo un salto hacia el colegio, pero ¿cómo fue esa vivencia, sobre todo en la escuela, don Federico? Bueno, el Calasanz en aquellos tiempos empezó frente a la iglesia de San Pedro, allí frente al parque. Era un colegio que empezaba, usábamos corbata con un elástico, y la broma a veces era jalarse la corbata, una corbata que tenía azul con doble C, Colegio Calasanz, muy elegante, muy bonita. Por alguna idea de mi padre, yo usé pantalón corto
hasta sexto grado y eso enojó mucho a mis compañeros porque ya se sentían grandes y usaban pantalón largo y el tener un compañero pantalón corto les recordaba seguro que eran muy huilillas. Fue una época muy interesante porque los padres del Calasanz eran muy esforzados, muy fajados, era una enseñanza intensa, con textos españoles, muy buenos textos españoles usábamos, nos daban clases de inglés prácticamente desde el primer grado y había diversos acentos de diversos profesores de mucha calidad. Estuve en el Calasanz hasta segundo año. Al tercer año pasé a la institución que está a la par del Calasanz, el José Joaquín Vargas Calvo, una gran institución. Así es. Yo estaba prácticamente empezando mi adolescencia. Yo había entrado de 6 años a la escuela y pasé a tercer año a un colegio mixto. O sea, era absolutamente un mundo nuevo para mí. Había estado en educación segregada, ahora era integrada, tenía unas compañeras muy lindas todas, muy atractivas todas, un añito mayor la mayoría, pero lindísimas. Y yo no sé todavía cómo hacían mis compañeros para estudiar y estar en clase. Yo estaba desconcentrado con tanta belleza en mi aula. Un cambio radical. Sí, y para mí fue muy interesante empezar a convivir con mujeres, compañeras, competir con ellas, colaborar con ellas, socializar tan intensamente en el aula, y eso fue una gran enseñanza. Ponen otro acento diferente en un salón de clase, era empezar una nueva sociedad. Luego, lo que me diferenció mucho de mis compañeros del Calasanz, yo opté por el bachillerato en letras, que era parte de la idea de pasarme al otro liceo. Por supuesto, cuando pasé al Vargas Calvo, lo primero que me preguntaban todos los profesores es ¿por qué lo expulsaron del Calasanz? ¿Verdad? O por qué está repitiendo año. Cuando se enteraban de mi edad, ya sabían que no. ¿Y cuáles eran esos valores que usted cree que le marcaron mucho su vida en esa etapa, que inclusive para el caso suyo fue una vivencia casi en plena adolescencia, el colegio? Bueno, en el colegio el espíritu colaborativo de algunos compañeros, cómo me cuidaban y me daban su cariño de compañeros sin condiciones. Ellos entendieron que yo venía de otro sistema y en algunos yo me quedaba atrás por hábitos, y cómo me ayudaron a cambiar los hábitos a cosas que no hacíamos en el Calasanz y que sí hacíamos allí, y cómo trataron de aprender también de lo que yo sabía del Calasanz. Esa fue una integración muy interesante, ¿verdad? Compañeros que me marcaron por su cariño, su compañerismo, su sociabilidad, y luego, por supuesto, pues integrarse a todas las cosas, el cuerpo de abanderados, las clases de artes industriales, que no las había en el Calasanz. En el Calasanz íbamos un poco atrasados en materia de francés. La profesora de francés del Vargas Calvo era buenísima, y entonces yo iba con un año menos de francés, ¿verdad? Y muy atrasadillo, y cómo logré remontar en tercer año. Y luego, cosas que tal vez en el otro lado no hacíamos, ¿verdad? Pero vea qué interesante, don Federico, lo que usted dice, porque eso es parte de lo que hereda esa Costa Rica bicentenaria. Una educación muy boyante en aquellos tiempos. Voy a dar un salto porque usted me decía que se especializó en el área de las letras, y eso le marcó su hoja de ruta para su futuro, porque usted estudia leyes. ¿Por qué estudia leyes, don Federico? Parece que uno está como marcado desde pequeñillo ciertas cosas. Siendo, digamos, muy bueno en matemáticas, lo cual en el Vargas Calvo me permitió ser siempre el que hacía los centros de matemáticas, incluso en letras, con las pequeñas matemáticas que llevábamos, yo era el que daba los centros. Yo tenía pasión por la lectura, pero pasión fue algo que se lo debo a mi padre, por supuesto. ¿Algún autor que recuerde que le marcara mucho en ese momento? Bueno, Julio Verne, Julio Verne con Un capitán de 15 años y Tom Sawyer de Mark Twain. Mark Twain, qué bueno. Sí, Mark Twain es que Tom Sawyer es todo un mundo, ¿verdad? Esos dos me marcaron mucho,
Y luego sí, muy inclinado a leer novela, a leer historia, pero me gustaban las matemáticas. Entonces, en el barrio me molestaba mucho porque a la hora de hacer alguna canchilla de fútbol en algún lote que nos prestaban, pues el que llegaba con el serrucho, el nivel, la escuadra, el martillo, los clavos, era yo. Yo tenía, era una cosa como de familia, tener mi cajita de herramientas. Y entonces recuerdo a varios de ellos que decían, mira, llegó el ingeniero y ahora resulta que va a estudiar Derecho. Y yo les decía, sí, posiblemente termine estudiando Derecho. En las clases del bachillerato de letras me enseñaron mucha disciplina. En las clases de literatura universal, la profesora Celina Meléndez era muy, muy exigente y nos enseñó el tema del comentario del texto, el tema de cómo hacer bien una redacción, plantear un trabajo, y creo que eso me ayudó muchísimo en la universidad. ¿Verdad? Era una educación, la que daban en el Vargas Calvo, de muchísima calidad. Tengo que señalar una cosa. Al haber estado en dos grupos, Calasanz y Vargas Calvo, yo era el intermediario para los encuentros de fútbol, ¿verdad? Porque creo que mi generación del Calasanz y mi generación del Vargas Calvo hacíamos como un partido cada 2 meses. Cada 2 meses. Nadie se imaginaría bueno, Federico futbolista. Teníamos había un interés. Los del Cala necesitaban jugar y en el Vargas Calvo no había cancha. Entonces, si hacíamos el encuentro con el Cala, teníamos la cancha del Cala. Entonces era un mutualismo muy bueno, pero de ahí eran partidos muy amistosos. O sea, nos dábamos duro, jugábamos con mucho fervor, pero no había mala intención. Yo le digo a la gente que en aquel tiempo eran famosos los trabonazos, ¿verdad? Ahora la gente se va de planchetazo, pero en aquel tiempo en las plazas sonaban los trabonazos y la gente paraba el carro para oír el trabón. Y se aprendía a jugar, jugábamos sin árbitro, normalmente jugábamos sin árbitro, eso era una cosa como de honor, ¿verdad? Cuando había un foul, había una mano, había alguna cosa, ¿verdad? En aquel tiempo no decíamos mano, decíamos hand, ¿verdad? La gente decía hand. Pero eso también era muy interesante. Teníamos en el Vargas Calvo un par de jugadores que ya jugaban en equipillos de canchas abiertas, más organizados. Reinaldo era uno y Lula era el otro. Y ellos conseguían unos retos. A veces íbamos a Cartago, al San Luis Gonzaga, o a la Plaza Turcios, o a algún otro lado. Los Turcios es en Barrio Don Bosco. Exactamente, en esa cancha. Que ya ahora es un parqueo. Sí, pero en esa cancha yo jugué alguna vez. Salía uno los sábados, era otra Costa Rica, ¿verdad? Con su maletincillo, y le decía a los papás... Yo jugué en esa cancha, don Federico, bueno, también jugamos en esa cancha. Entonces, también hacíamos encuentros con los del Don Bosco, pero los de aquí, los que están allí en Zapote, que tenían también una cancha bonita. Alguna vez para jugar en la cancha que estaba en San Pedro, en la Roosevelt, pues llegaron tantos equipos, eran como 6 equipos y todos queríamos la cancha a la vez, no había orden. Entonces tuvimos que hacer una especie de mini mejengas para primero descartar 2 equipos y después descartar 2 equipos. Y los descartados se quedarían allí 2 horas esperando para poder ocupar la cancha. Bueno. Y era como estos 90 minutos por la vida, partidillos chiquitillos, a ver, y el primero que metía gol, ese se quedaba ahí, el otro iba saliendo. Eran otros tiempos muy bonitos. Estamos haciendo un trabajo audiovisual ciudadano del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Estamos conversando hoy con don Federico Malabasi Calvo, candidato a la presidencia en el 2022 en esta Costa Rica bicentenaria. Don Federico, ¿qué le impactó a usted en su vida universitaria ideológicamente que lo hizo pensar una hoja de ruta que hoy también lo retrata en el partido que usted representa? Bueno, yo debo decir que una de las personas que influyó sobre mí por amistad con mi familia era un gran amigo de mi padre, profesor de mi padre, Constantino Láscaris, un hombre de pensamiento muy claro, un hombre de ideas muy bien expuestas que contribuyó mucho al desarrollo intelectual de Costa Rica, y de las conferencias de él, de las lecturas de él, empecé a reafirmar mi amor por la libertad, que por supuesto era algo que también heredaba mi padre. Por aquel tiempo mi padre había escrito un artículo muy interesante, se llamaba El liberalismo perenne,
Y la lectura de esos artículos, el escuchar a ciertos profesores, me fue encarrilando mucho hacia ciertas posiciones políticas. La universidad se empezaba a politizar, los grupos internacionales de izquierda estaban tomando las universidades en todo el mundo, querían influir hasta en los programas, querían quitar incluso autores reconocidos como Santo Tomás, Aristóteles o los de la Ilustración de los programas de filosofía. Yo hice algunos cursos de filosofía también. Y luego los profesores de Derecho Público en la Universidad de Costa Rica, de repente cuando analizaban la diferencia entre el derecho público y el derecho privado, y la autonomía de la voluntad y la potestad de imperio y el principio de legalidad, empezaron como a reafirmarme que esa era mi carrera. Que esa era mi carrera, que entender cómo se construye una sociedad pasa por entender cómo se hacen las leyes, el contenido de las leyes, el valor de la jerarquía de las normas, cuánta importancia tienen las libertades públicas y cómo se consolidan en la historia de los pueblos. Y allí quedé requete enamorado de mi carrera, ¿verdad? Y de todas las utilidades que podía tener. En algún momento también, durante mi carrera, como muchos estudiantes, fui seleccionado por un bufete, ¿verdad? Y entonces entré al bufete Gayer y Gayer, donde estaban los profesores Fernando Gayer y Jorge Enrique Gayer, y su talante intelectual, y en el caso de Fernando Gayer, su talante liberal además, contribuyeron muchísimo a que yo estudiara muchísimo más. Le marcaron su hoja de ruta, claro. Sí, y ni qué decir, eran dos grandes intelectuales, muy diferentes entre ellos, pero además de la super biblioteca que tenían en el bufete, tenían pues acceso a toda la biblioteca de ANFE, no sé cuántas veces de sus viajes y de sus compras, un libro para el asistente que estaba allí. Entonces yo fui formando mi biblioteca. La hora del café en la oficina era una hora intelectual en que se discutían lo que estaba sucediendo en el gobierno, lo que estaba sucediendo en el mundo, cómo iban las ideas. Allí en el bufete llegó como cliente en algún momento don Alberto Di Mare, también economista, que en algún momento fue como un filósofo de la libertad en el país, y de repente quedé muy en cierto tipo de ideas, ¿verdad? Muy convencido, muy preparado, muy leído, como si hubiera llevado economía, y eso pues también me hizo enamorarme de la libertad, entender su importancia en la sociedad. ¿Cómo fue ese microciclo después en el que usted estaba formándose en Derecho, pero también formando una familia? Y bueno, la aparición de Gladys en su vida. Bueno. De doña Gladys. De doña Gladys, o Gladys Eugenia. El tema es que Gladys y yo decidimos muy pronto casarnos. El noviazgo ya llevaba 4 años. Yo lo sé. Y trabajando en el bufete yo generaba una economía y nos quedó fácil casarnos. Que además fue muy simpático porque cuando usted iba a la casa de su suegro estaban poniendo el techo, entonces cuenta doña Gladys que ella dormía con las estrellas de frente. Sí, decidieron remozar la casa pero viviendo adentro y eso fue muy simpático. El primer día que fui como a marcar, mi esposa acomodó unos bloques en el corredor porque no quería que yo entrara y viera el desastre. Eso fue simpático porque al final yo... Es lindo porque representa esa Costa Rica bicentenaria también. También. Todos esos gestos. También, ya yo manejaba y entonces el suegro empezó a pedirme que le hiciera algunos mandados en aquel tiempo y claro... Está buenísimo cumpliendo con los mandados. Pues sí, ayudaba muchísimo a que cortaran unas piezas que iban para el piso para que no las quebraran los peones, eso ayudó mucho. Y pues como todo el mundo, uno con el susto de casarse, pero si yo hubiera sabido que me iba a ir también, me hubiera casado antes, ¿verdad? Porque ya en el momento en que empecé a trabajar, yo empecé a generar 2 cosas interesantes. Primero, una economía personal, ¿verdad? Ya ganaba algo en el bufete y en aquel tiempo era muy proporcional el esfuerzo a lo que uno ganaba, entonces uno se esforzaba. Y también comencé a tener algún respeto por mis compañeros que no trabajaban,
porque entonces en los consultorios jurídicos o en algunas preguntas en clase, uno comienza a generar otro tipo de enfoque, otro tipo de perspectiva, y era muy, muy útil. También me permitía Qué lindo, sí. comprarme mis libros, ¿verdad? Ya cuando abre Gerardo Trejos Juricentro, pues empezó a llegar al país una literatura jurídica diferente. Entonces era muy sabroso uno como estudiante poder comprarse unos libros, poder seguir las clases con ciertos textos. Y aprender en su propia casa de una educadora también, y la llegada luego de Federico, de Francisco y de Fabricio. Sí, a ver, esto lo tengo que contar, y yo no sé si es buen o mal ejemplo. Yo me casé antes de graduarme, porque como ya trabajaba me sentía confiado. Y prácticamente, como las familias de antes, bueno, ni qué decir que cada paso de mi matrimonio fue monitoreado por todos mis compañeros, ¿verdad? ¿Qué había hecho en el registro civil, que cómo había conseguido casarme en un lugar, que cómo se conseguía el padre, que cómo... Bueno, todo era como de los que se casaba antes. E incluso cuando vinimos de la luna de miel, que nos quedó un ahorrillo, ya con eso iba a pedir el primer derecho telefónico en aquel tiempo. Entonces algún compañero me llevó de la Facultad de Derecho al ICE al primer teléfono, y eso fue comentado en clase. Ya Federico compró el primer teléfono. Era, por supuesto, muy emocionante, muy bonito, era como ir escribiendo una historia. Y muy pronto, ¿verdad? Prácticamente a los 9 meses de estar casados, vino el primer hijo, Federico José, ¿verdad? Que fue el primer nieto de mis padres, nieto adorado de mis suegros, como el primer chiquillo nuevo del barrio. Era todo un experimento para todo el mundo. A los 2 años vino Francisco. Bueno, ya yo me gradué, crecimos un poco más en la profesión. Gladys retomó su universidad, estaba terminando sus estudios de educadora, y vino Fabricio. Fabricio es 10 años menor que el hijo mayor, entonces es casi otra generación, pero gozaba de 2 hermanos que lo querían mucho, lo cuidaban mucho y le enseñaban muchas cosas buenas, eran muy buenos hermanos, fueron muy buenos hermanos, nos ayudaron mucho con Fabricio, y allí quedó constituida una familia que todavía se quiere mucho. A mis 3 hijos les pusimos nombres con F, ¿verdad? Federico, Francisco, Fabricio. A Gladys le vamos a tener que poner Fladis, es parte del asunto. Y así se constituyó la familia. Han sido muy buenos muchachos, preparados, capaces. El mayor es un exitoso cardiólogo que abre brecha y está muy empeñado en sacar todo adelante. Se casó con una compañera de profesión, compañera de estudios en algún momento, Anita. Tienen 2 hijos de 8 y 3 años, Fernando y Alejandro, los 2 de segundo nombre José. A Federico, mi hijo, le pongo de segundo nombre José por mi padre, José Guillermo, y yo creí que él iba a seguir con los Federicos y siguió con los Josés. Es de la tribu de los Josés y están muy emocionados con los Josés. En mi familia, el día de San José se celebra por mi padre, ¿verdad? El 19 de marzo. Y entonces hay que darle regalo a mi padre, a mi hermano Humberto José, al hijo de él que se llama Humberto José, a mi hijo que se llama Federico José y a mis 2 nietos que son José. Entonces llevamos una tradición paralela a los José. Aprovecho para enviarle un abrazo a su hermano que compartió conmigo en la Universidad Nacional hace ya más de 15 años. Don Federico, este esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación es fundamental desde ese ejercicio ciudadano para que la gente les conozca. Y en esta oportunidad, para nosotros, realizar un audiovisual en una Costa Rica bicentenaria también nos permite que usted pueda dirigirse a la cámara y pedirle a la gente que le conozca en estos días de gestión, en el marco de lo que se va a significar llegar a la presidencia de la República, si usted pudiese lograrlo en una elección que posiblemente pueda inclusive
generarse en 2 etapas, ¿verdad? Porque se supone que por la gran cantidad de partidos y específicamente los liberales que tienen que pescar ese voto en medio de ya más o menos 4 partidos que andan por ahí. Así que la cámara es suya para que invite a la gente que le conozca en sus redes sociales. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos en los 200 años de vida republicana, de ser posiblemente la provincia más pobre de Centroamérica. Hemos pasado a ser un ejemplo de sociedad basados en el estudio y en el trabajo, y también en el amor a la libertad. Hemos sido fieles con algunas tradiciones, tenemos todavía en nuestro ADN el cafetal, el gallinero, las frutas, cierto tipo de dieta, ese plato que es el arroz con pollo que tanto nos gusta a todos. Y creo que ese es el camino, un camino con valores y libertad. Me propongo para la presidencia de la República en este bicentenario, precisamente en las mejores tradiciones costarricenses: trabajo, libertad y guardar ese valor por la familia y por nuestro esfuerzo. Eso es lo que quisiera decirles y es lo que humildemente quisiera representar por mi familia, por mi respeto a mis abuelos y sus necesidades. Los acompañé a coger café, a llevarles el almuerzo al cafetal, a ver cuando mi abuelo abría ese almuerzo que le había preparado con tanto cariño a mi abuela, ¿verdad? En una semiportavianda, ¿verdad? Envuelta en unos limpiones, tortilla, torta de huevo y ese arrocito amarillo con unos frijolitos rojos. Esa alforja improvisada. Exactamente. Eso fue el alimento de todos durante mucho tiempo. Tranquilos, labriegos, sencillos, amantes de la familia y de la libertad. Temerosos de Dios también, con muchos valores, mucha honradez. Decíamos muchas veces, pobres pero honrados, ¿verdad? La educación me ha permitido estudiar leyes y estudiar muchas cosas más y viajar bastante. Creo que he tenido oportunidad de ver muchas cosas en muchos países sobre su organización y es posible tener éxito guardando nuestras tradiciones y con el amor a la libertad. Don Federico nos presenta un ideario en el marco de una producción audiovisual realizada por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, en coproducción con este proyecto ciudadano que vengo llevando a mis espaldas hace muchos años, como un ejercicio de amor a la patria y de la democracia que se llama Voto CR, así que lo pueden seguir también mediante esa plataforma. Don Federico, esa Costa Rica bicentenaria que tenía tantas cosas, que creó salud, que creó una educación tan boyante, ¿qué ha hecho que en los últimos años nos cueste tanto tener esos grandes logros otra vez? Tenemos una sociedad complicada. Los mexicanos hablan mucho de Estado fallido. Nosotros podríamos estar frente a un Estado fallido. Nuestro sistema se nos desvió. Nuestro sistema se nos complicó y no está funcionando. Entonces hay algunas cosas que son sistémicas, estructurales y hay que arreglarlas. Hay gente que habla de una caída libre. Un abismo. En algunas áreas estamos cayendo. Y a veces tenemos que entender qué es lo importante en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, seguridad social. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué es lo importante? El ser humano. El ser humano. O sea, la caja como tal, una gran institución, no lo importante es el ser humano. Es la seguridad social en torno al ser humano. Telecomunicaciones. ¿Qué es lo importante? No es el ICE como institución. Lo que interesa nuevamente es el ser humano, las telecomunicaciones para el ser humano. La educación, igualmente. ¿Qué es lo interesante? Un ministerio de educación que no pega una. No, eso no es importante. Lo importante nuevamente es el ser humano. ¿Cómo conseguimos que el ser humano esté bien? ¿Cómo conseguimos que el ser humano disfrute de las cosas que debe disfrutar, goce de las cosas que debe gozar y pueda ejercer sus derechos? Y entonces, claro, en algunas áreas hay caída libre porque se agotó, el esquema se agotó en muchas cosas, la estructura no funcionó
y tenemos que tener el valor de entenderlo. Tenemos que tener el valor de entenderlo para reorganizar todo. Porque, me decía mi Alberto Di Mare, usted nada gana tratando de que trabaje bien algo que está mal concebido. Don Federico, si estamos en un abismo, ¿cómo usted, con 65 años, usted dice, me animo a ser presidente de la República? Bueno, la idea es que uno tiene una experiencia, la idea es que las cosas que uno ha hecho políticamente están bien, la idea es que una diputación pasada mostró que tenía razón, que no había que poner más impuestos. ¿Esa doble postulación es más un interés entonces de llegar a una diputación antes que a la presidencia, don Federico? Las dos. Tenemos interés en dar a conocer el partido, tenemos interés en dar a conocer nuevamente el valor de la libertad y de las cosas bien concebidas, y tenemos el interés en que si no se logra la presidencia, al menos tengamos una buena bancada en la Asamblea Legislativa. Hay una frase que he recogido, usted dice, Costa Rica requiere gente que se defina con la identidad nacional, y eso me hace presentarme con un partido y una agrupación consecuente en ideas hacia la libertad. Exactamente. ¿Cómo se entiende eso? Exactamente. Costa Rica ha tenido el problema de paños tibios, y en este momento Costa Rica sufre una agresión de una contracultura que quiere barrer con nuestros valores, nuestros cimientos, y apartarnos de las cosas que nos convienen como sociedad. Bueno, el Partido Unión Liberal representa en este sentido un rescate de lo mejor de las tradiciones costarricenses, su cultura, su antropocentrismo, y además lo que más le conviene a la sociedad costarricense, la búsqueda de libertad, enfilar las instituciones y el derecho nacional precisamente hacia la búsqueda de la libertad. O sea que significa reorganizar el Estado para hacerlo limitado, pequeño, eficiente en lo que tiene que hacer y no metido a todo. Tengo preguntas más adelante en esa área. Hay algo que tenemos que preguntarle, don Federico, y es, ¿cómo se financia Unión Liberal? Bueno, en este momento, con unos pocos cinco que hemos metido nosotros, ese es el financiamiento que tenemos. Hemos estado muy activos en redes sociales, hemos estado muy activos en comunicaciones y en lo que podemos hacer con nuestros cinco. Hasta el momento, solo así se ha financiado, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ser candidato? No tengo que poner una cuota, ser candidato cuesta el esfuerzo personal, cuesta alguna plata que uno tiene que sacrificar, cuesta a veces pedirle a algunos amigos alguna platilla, eso es lo que va a costar, cuesta tener... En monedas blancas no nos puede dar una idea. Es que, perdón, el partido no me pide a mí una cuota. Yo, dichosamente, he llegado a una edad en que tengo alguna solvencia, de manera que podría dedicar una parte de mi jornada, aunque yo sigo trabajando, podría dedicar una parte de mi jornada y la de mi esposa a las obras del partido, que en este momento son relativamente fáciles: producir videos, hacer visitas, hacer comunicados, prestar mi nombre, hacer giras, visitar gente. En este momento eso es lo que cuesta, es mi tiempo, yo estoy dispuesto a sacrificarlo. Cuesta mi diésel y mi gasolina, yo estoy dispuesto a sacrificarlo. ¿Cuáles son las personas más cercanas en este momento con usted en el partido? Paco Perdomo y Miguel Jiménez. Don Federico, doy un salto. ¿Cuál es el desafío más importante para el 2022? Estamos en un barco que se está hundiendo y va por mal rumbo. Y hay que arreglar las dos cosas: tapar el hueco para que no siga entrando agua y corregir el rumbo. Ese es el reto con Costa Rica. Tenemos que parar la caída y tenemos que enderezar el rumbo. Y yo creo que se puede hacer. Cuando pienso en la Alemania posguerra, pienso que lo logró hacer, ¿verdad? Creo que con Ludwig Erhard y Konrad Adenauer lo logró hacer, y creo que Costa Rica lo puede hacer. Y cuando estemos en buen rumbo, cerrado la fuga que nos está hundiendo, todo va a ser felicidad. Yo he hablado con muchos economistas. Los economistas, cuando llegan al gobierno, hablan de reactivación económica. Don Federico, es que ni siquiera estamos en recuperación. Eso que usted me plantea puede ser retórica adecuada para llegar hacia la presidencia de la República, pero ¿cómo podemos decirle a la ciudadanía que hay una acción concreta para enfrentar ese desafío tan importante que usted me dice que es una Costa Rica que está espeluznante? Espeluznante. Bueno, primero, si usted sigue haciendo lo mismo, seguimos hacia el abismo.
Entonces usted tiene que dejar de hacer esas cosas. Tiene que empezar a limitar el Estado, tiene que empezar a limitar el gasto público, tiene que poner sus ojos en la Constitución, que tiene la buena receta, los gastos presupuestos no pueden exceder los ingresos probables, tiene que darle tranquilidad a la gente, que sepa que no vienen más impuestos, que puede producir, tiene que evitar el exceso de trámites, son las cosas que se pueden hacer inmediatamente. Y la legislación hay que usarla para quitar la maraña de leyes que tenemos, no para alterar más a la Concretamente, gente. ¿qué instituciones cerraría? Ya, el CNP. Ya. Consejo Nacional de Producción. Ya, la primera, el CNP. ¿Me podría dar dos más? Sí, Recope, que no es exactamente una institución, sino una desinstitución. Recope creo que lo tendríamos que cerrar, ¿verdad? Y posiblemente habría que hacer reingeniería en algunas otras, ¿verdad? Pero también la institución reiterativa que está apoyando a los municipios, creo que hay que racionalizarlo. No podemos tener por un lado una institución y no podemos tener por otro lado una unión de gobiernos locales y otras asociaciones. La pandemia evidenció un montón de problemas, pero también nos dejó una clara muestra de cómo la sanidad pública es fundamental. En su casa como médico usted sabe que cada vez Costa Rica debe fortalecer más ese sistema. ¿Cuál podría ser una acción concreta que desde su plan de gobierno podríamos ver reflejada en esa sanidad tan urgente de nuestro país? En este momento nosotros deberíamos terminar el plan de agua potable, que es el primer punto, ¿verdad? Que no ha sido terminado en el país. El agua potable y el calzado de los niños fue, digamos, parte del movimiento más grande en sanidad pública. Mucha gente no lo sabe, pero Costa Rica y Chile son de los únicos países de América Latina donde se puede tomar agua del tubo, don Federico. Exactamente, pero en Costa Rica en muchas partes no. Tenemos que terminar de completar eso. Eso es importantísimo. Y el tema del agua en este país es importante y algunos creen que el secreto es nacionalizarla y no, precisamente el secreto es que todo el mundo la tenga, que tiene vidas muy distintas. Y luego, como parte del plan de salud, es precisamente lograr una integración de algunas otras instituciones que están allí y que están siendo bloqueadas. Cuando llevábamos un buen plan en el tema de cooperativas y de otras instituciones ayudando en los CEBAIS y en estas instituciones, la caja echó para atrás, aumentando los costos y perdiendo parte del avance que había. Y muchas otras cosas pueden conseguirse a través, por ejemplo, de la medicina de empresa y de reconocer el esfuerzo que hacen las empresas en medicina. Las empresas quieren que... ¿No sería peligroso un poquito meter la parte privada en algo tan neurálgico como la sanidad pública? No, si el esfuerzo... A ver, las familias son privadas, las familias no son públicas. Tenemos el defecto de pensar que una cosa, como es importante, hay que ponerlas en manos del Estado. Yo creo que el caso Cochinilla ya nos enseñó que en el Estado no hay santos, ¿verdad? Este señor de las facturas y de los pagos en Conavi nos muestra una clase de Estado que es diferente. Yo en manos de ese señor no querría nada. Prefiero la responsabilidad de las familias y de las instituciones. Ni en manos de empresarios así, don Bueno, Federico. se juntan, se coaligan. Y eso es terrible. Pero lo que quiero decir es que el error consiste en pensar que cuando algo es importante hay que ponerlas en manos del Estado. El Estado tiene a la gente igual que nosotros. Más bien crear una serie de autonomías de la voluntad en el sector privado y volver nuevamente un sistema meritorio en que cada cual haga todo lo que pueda. El Estado está para el principio de acción subsidiaria, no para suplir a la sociedad. Me gusta mucho esa presentación de ideas, don Federico, que nos hace. Estamos haciendo un trabajo especial de parte del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación en una entrevista con don Federico Malabasi Calvo, que es candidato de Unión Liberal, pero que además tenemos la oportunidad de conocer su ideario y aquí hoy desde su casa nos lo está exponiendo. Don Federico, Costa Rica se caracteriza por ser un país ecológico, pero no es tan consecuente. ¿Cómo lograr ese balance en estos tiempos donde en el marco de los derechos humanos son fundamentales? Bueno, hace mucho tiempo se había explicado que las vacas no están en peligro de extinción y las ballenas sí, porque las vacas son objeto de propiedad. Uno podría pensar en utilizar los mecanismos de mercado para promover el ecologismo. Y esto es muy importante porque entonces la gente empieza a ver un valor más allá de lo que sienten a veces como estorbo, ¿verdad? La ecología no tiene que doler.
La ecología tiene que ser agradable, tenemos que meternos en ella y no ser castigador. Lo que más funciona como un depredador es la pobreza. La riqueza Entiendo, cuida pero más. el discurso ecologista lo fusilaría, don Federico. Bueno, es que, perdón, yo no le tengo que caer bien a los ambientalistas. Vea Cruzitas. Cruzitas es un ejemplo de lo que hicieron mal los ambientalistas. Es mejor hacer acciones mejor concertadas, más cuidadosas, más planificadas y tomar en cuenta la sociedad. La sociedad necesita vivir, la sociedad necesita desarrollarse. La sustentabilidad está precisamente en lograr el equilibrio y no prohibiciones. Hay vedas para los pescadores, pero pescan. Luego la gente se enferma y no conseguimos los resultados. Mejor administremos mejor las cosas. De los sectores más golpeados también en la pandemia. Don Federico, yo estoy muy preocupado por algo, y es la educación costarricense. Tuvimos una huelga muy larga, don Federico. Tuvimos una pandemia que afectó a un sector que inclusive no recibió clases. Se habló, inclusive en datos duros de parte del Ministerio de Educación, datos oficiales de más de 400,000 niños, niñas y adolescentes que no podían por alguna razón recibir sus clases, ya porque no tenían su computadora, porque no tenían acceso a internet o porque no tenían ambas. ¿Cuál será su hoja de ruta en la educación? Bueno, te lo digo porque usted también es docente. Sí. Bueno, esa ha sido la ocupación de la familia, la educación. Estamos muy preocupados igualmente de lo que vemos en el Ministerio de Educación, porque nunca se le había dado tanto dinero al Ministerio de Educación y todo está mal. Las juntas de protección, las juntas de educación tienen por allí esas platas empantanadas, nadie sabe dónde están, si se las están robando, ¿qué? 800 órdenes sanitarias de cierre contra la educación. El ministerio se ensaña con la educación privada y con el DIE les pide diseños y cosas que él no cumple. Bueno, yo creo que el concepto actual del Ministerio de Educación hay que acabarlo. Hay que acabarlo. El ministerio es un fracaso como administración. El mayor dinero que le están dando, producto de una reforma constitucional, no sirvió para nada. Están gastando plata sin ton ni son con las pruebas FARO. Más de 2.000 millones de colones allí gastados terriblemente y no va a servir para nada. Bueno, allí hay que hacer una ingeniería total. Hay que pensar más en el papel de los padres de familia. Hay que pensar más en el papel de las comunidades. Hay que pensar más en todas estas sociedades paralelas. Yo, por mi parte, estaría de acuerdo incluso en lograr la descentralización planeada constitucionalmente, de acuerdo con el 10%, en poner a participar a las municipalidades y convertir al Ministerio de Educación en un gran inspector, porque como gestor ha sido un fracaso absoluto. Don Federico, hay un sector que viene sufriendo hace mucho tiempo y no se le da ningún tipo de fortaleza, y esto tendría que ver con lo que significa la promoción del arte y la cultura. Inclusive en pandemia han sido de los sectores que más se han visto afectados. ¿Cuál es su opinión en torno a lo que viene sucediendo y cuáles podrían ser salidas ante un grupo etario que la está pasando mal? Estamos hablando de los artistas. Estamos hablando de los artistas. Estoy en comunicación directa con ellos, en la familia también. Lo sé. Tenemos artistas y ciertamente la proyección de la pandemia los mató, ha matado una serie de actividades y ha prohibido otra serie de actividades, y ciertamente muchos de ellos están proponiendo muchas actividades alternativas. Muchas las han tenido que hacer casi de contrabando porque hay como una psicosis de perseguir las fiestas y las presentaciones, pero me parece que perfectamente se puede conversar con ellos para guardar las garantías de salud y poder lograr la promoción de sus actividades. Creo que es importantísimo. El problema es que no están siquiera en la agenda gubernamental de la actualidad, y estimo yo que, como muchas otras actividades, alguien decidió que no eran esenciales y los están matando. Son esenciales para los que viven de eso. Y yo creo perfectamente que podemos conciliar todos los intereses y sobre todo hablar con los grupos concernidos, porque ellos tienen muchas ideas de actividades, de fiestas, de incluso congresos para tratar estos problemas, y tienen muy buenas soluciones. Bueno, creo que sencillamente es un diálogo ponerles atención. Por supuesto, yo no tengo que inventar las actividades, ellos ya las tienen planeadas, donde no haya exposición, donde no haya riesgo, para que la gente pueda disfrutar del arte. En la universidad estábamos haciendo exposiciones de arte de diversas formas plásticas y hemos tenido que suspenderlas. Y aunque hemos tratado de hacerlas virtualmente, no funciona igual. La gente en el vernissage necesita la conversación, tomarse el vinito, comerse el quesito y comprar el cuadro. Virtualmente
tanta virtud nos está matando. Don Federico, en este momento que estamos viviendo, usted es un candidato hacia la presidencia de la República. Y si usted hace una revisión de la Costa Rica que tenemos en el marco de los derechos humanos, ¿cuáles son las luchas sociales que le tocarían a quien llegue a la presidencia de la República, sea candidato o candidata? Como experto en derechos humanos, posiblemente usted tendrá clara la diferencia entre los derechos programáticos y las libertades públicas, ¿verdad? La libertad es un poder decisorio propio en el cual usted decide si lo ejerce o no, y los derechos programados en realidad son un plan de Estado. Yo creo que tenemos que volver a poner nuevamente los bueyes delante de la carreta para pensar primero en los poderes propios para que la gente pueda ejercer su libertad, pueda ejercer su trabajo, pueda ejercer sus responsabilidades y de allí pensar en la evolución de las demás cosas sin aflojar, porque no hay que aflojar. El caso en Costa Rica, por ejemplo, en este momento es que sobra dinero para un montón de cosas, sobra dinero para educación y está mal gastado, sobra dinero para el tema de vivienda y se reparten bonos de vivienda y nunca alcanzamos las metas, porque algo estamos haciendo mal. Entonces tenemos que volver a perfilar la libertad como importante, la responsabilidad personal, entender que la libertad entraña responsabilidad, no solo como un tema filosófico, sino como un tema político y jurídico, y empezar a organizar las cosas desde ese punto de vista. Estoy hablando de creer más en la economía de mercado, estoy hablando de creer más en el esfuerzo propio, estoy hablando de no ayudar a quien no haya que ayudar, sino únicamente, nuevamente, el principio de acción subsidiaria del Estado, porque de lo contrario vamos a dar malas señales y vamos a seguir ahogando los esfuerzos costarricenses. Don Federico, somos el país de más tramitología en América Latina. Estamos en el top 10. ¿Cómo lograr desentrabar ese país? En el plano de la tramitomanía, llamo yo, porque ya no es tramitología, sino tramitomanía, es un estorbo. El Estado nuestro se convirtió en un obstáculo, en un estorbo. Hay que hacerle sacar sus manos de algunas cosas, que el ICE devuelva las frecuencias que tiene que devolver para hacer Internet G5, ¿verdad? Que ya es una necesidad y que nos puede permitir dar un gran salto cualitativo en reactivación económica, en generación de empleo. También hay que cerrar algunos monopolios de hecho o de derecho. El de Recope, que es tan fatal. Hay que pensar en nuevos rumbos para la energía, en explotar algunas cosas que están allí frente a todos nosotros. Y todo esto nos puede dar mucha luz, nos puede dar un mejor camino y además, a ver, con un Estado limitado, el Estado no solo va a tener que ver menos con la gente, sino que la gente va a poder hacer más sin que el Estado esté haciendo las cosas. En todos los ámbitos, construcción, nuevos negocios, gestión de agricultura, está escrito ya qué es lo que hay que quitar. Incluso hay una ley, ¿verdad?, para liberar al ciudadano de tan engorrosos trámites que no se cumple. El silencio positivo es algo que está impulsado en varias leyes, la Ley General de la Administración Pública y en la Ley para evitar exceso de trámites, y la Administración Pública no lo cumple. Los procuradores inventan frente a litigios a los jueces diciéndoles que, por ejemplo, que en educación no existe el silencio positivo, y lo han sacado incluso de temas ambientales, y lo que hemos ganado es precisamente obstaculizar todo el país. Entiendo que inclusive en el CEFIA, por una lectura que hice para esta conversación que íbamos a tener, existe algún tipo de metodología a tono de lo que se ha significado el aprendizaje en esta virtualidad para mejorar el ámbito de los trámites. Habría que revisarlo en profundidad y tener esa oportunidad de compartir esa conversación con el colegio como tal. ¿Existe algún candidato o candidata hacia la presidencia de la República que usted considere que no es apto para gobernar? Qué difícil complicación me pone usted a mí, pero yo diría que hay que ver el pasado, qué cosas hemos hecho, ¿verdad? Si hemos delinquido, si hemos recibido coimas, si hemos estado en gestiones inútiles, uno pensaría que esa gente no debería ir nunca más al gobierno. ¿Quieres ponerle nombre y apellido? No, quisiera que la gente lo pensara, ¿verdad? Porque se me pueden escapar algunos o podría ser injustos poniendo algunos de primero. Pero si usted conoce algún candidato que ha tomado coimas,
que se ha servido de la administración pública indebidamente, que ha participado en gestiones en las cuales se han modificado los reglamentos para perjudicar a los enemigos o beneficiar a los amigos, usted debería de una vez manifestarlo o pensar en su urna que eso no debería estar allí. Don Federico. A ver, perdón, quiero aprovechar esto. Es que alguna gente en Latinoamérica ha empezado a hacer como una ecuación. Bueno, es mejor un ladrón que haga algo a un honrado que no haga nada. Estamos mal si pensamos así. Es mejor una persona honrada y que haga algo por el país. Este es un esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación para que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la trayectoria de cada candidato y además tenga la oportunidad de conocer sus ideas, don Federico. Varios partidos se disputan el voto liberal. ¿Existe la oportunidad de una coalición en los próximos meses? No existe. Primero porque ya los tiempos del Tribunal Supremo de Elecciones, de la cronología hacia las elecciones, impide la realización de asambleas con ese trámite. Yo estuve hablando con algunas personas, intentando mirar si había algunas posibilidades, y es básicamente imposible. Unos, porque no son liberales, porque cuando ponen el término progresista, no son liberales, ellos están con la contracultura, ¿verdad? Están pensando en el aborto y están pensando en otras cosas, y eso no es liberal. Si usted no respeta la vida... Cuando usted dice liberal progresista, se refiere a un partido específicamente. Específicamente a un partido. Otros, porque precisamente echaron a perder otras opciones liberales, entonces yo no sabe que no están por allí. Usted estuvo en Movimiento Libertario. ¿Qué tan diferente es Movimiento Libertario a Unión Liberal? Cuénteme. Bueno, en este momento son dos proyectos totalmente distintos. Ya se perfiló don Carlos Valenciano con el Movimiento Libertario. No sé si logre las asambleas y perfilarlo, pero ya él dijo que iba a abandonar la cuestión liberal. Así que es muy diferente. La gran diferencia de la Unión Liberal con el Movimiento Libertario es que en Unión Liberal sí subrayamos los principios, los valores importantes, y tenemos un principio antropocentrista. La persona humana en el centro de todo, con respeto de su vida y con respeto de su dignidad. Y esto cambia totalmente cualquier cosa. No es un liberalismo oportuno, no es un liberalismo populista, sino que es un liberalismo muy bien definido. Y creo que eso lo cambia estructuralmente y lo diferencia de todos los demás. Y quiero agradecerle de parte de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación por esta conversación, por plantearnos sus ideas. Espero que tengamos oportunidad de conversar más adelante e inclusive con este proyecto ciudadano tener ese debate con todos los candidatos como tiene que ser. Muchas gracias, don Federico. El agradecimiento es mío. Mi casa es su casa, los recibiría siempre, y yo entiendo muy bien la labor de los periodistas. Los felicito por este esfuerzo tan constructivo. Muchas gracias. Bueno, ese es parte del trabajo que hace la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación para llevarle a ustedes este ejercicio ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta luego. Chao.